Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para participar dentro del 13º Congreso Colombiano de Antropología. Me siento muy honrado de poder hablarles a ustedes en Bogotá, en esta hermosa ciudad de Bogotá, que tanto quiero y que admiro y que me gusta tanto. En fin, mi tema, como dijo recién nuestra presentadora Andrea, tiene que ver con el problema del contacto de culturas y el contacto de lenguas. En mi concepción, y así lo he desarrollado en muchas oportunidades, en escritos y en cursos, etc., el problema del contacto entre las lenguas y de la interrelación que pueden establecer las lenguas cuando se ponen en contacto poblaciones que hablan lenguas o variedades diferentes, no es un problema aislado, no es un problema solo de la lingüística, es un problema mucho más general, es un problema en realidad de la antropología cultural, de la antropología que se ocupa precisamente de los problemas de contactos culturales. La cuestión del contacto lingüístico es una parte del contacto cultural, no puede estudiarse separadamente. De hecho, sin embargo, sí se lo estudia separadamente, pero eso por una razón puramente metodológica, que en realidad es una ficción metodológica, como me gusta llamar a mí, en el sentido de que la realidad no es de esa manera, sino que la realidad es mucho más integrada, más cohesiva, donde la lengua y la cultura están juntos, pero a los efectos de poder trabajar, porque si no sería imposible considerar todo en su conjunto, separamos el contacto lingüístico del contacto cultural y hacemos como que existe fuera y sin relación con el contacto cultural. Pero de hecho no hay que olvidar nunca que son dos cosas que van siempre unidas en la realidad. Cuando hablo de contacto cultural me refiero al contacto masivo de pueblos o contingentes importantes de población que se acercan a otros pueblos o segmentos de población que poseen una lengua o una cultura diferentes, o no necesariamente una lengua diferente, puede ser variedades de una misma lengua diferentes. Este podría ser el caso de los contactos culturales que se están dando y lingüísticos que se están dando en Colombia debido a la movilidad de poblaciones de la población por causas que sabemos cuáles son. Estas personas que se trasladan generalmente de zonas rurales a zonas urbanas, muchas veces estas personas poseen una lengua indígena, pero también poseen español, pero pueden poseer, dejando de lado la lengua indígena, pueden poseer un español diferente, y ese es el caso que a mí me interesa, una variedad del español diferente a la variedad que van a encontrar en el lugar de recepción, donde se van a ubicar, digamos. Esa situación de contacto cultural y lingüístico va a ser conflictiva. Toda situación de contacto, sea cual sea, aunque aparentemente no parezca conflictiva, en el fondo lo es. En el fondo lo es. Y ese conflicto puede darse a nivel social, en casos más graves, comunitarios, en fin, o puede ser una conflictividad que se dé solo en la persona, en el hablante, en el migrante, digamos así, que viva dentro de sí una serie de conflictos que se le van a presentar precisamente por pertenecer a una cultura y una lengua o variedad de lengua, y en el lugar donde se va a fincar, esa persona junto con su comunidad, su grupo, como fuere, tienen otra lengua diferente. Siempre es conflictivo. La forma como se soluciona ese conflicto dependerá, por supuesto, de las autoridades y de la administración o de las políticas que tenga el Estado en cuestión para solucionar de la mejor manera la conflictividad que necesariamente crea
una situación de contacto. El problema del contacto, tanto lingüístico como cultural, está entonces hoy, en este mundo que estamos viviendo, muy relacionado con el problema de las migraciones. Las migraciones internas, como en el caso de Colombia, que se está tratando este simposio, que trata este simposio, por razones fundamentalmente políticas, pero también las migraciones internacionales que se dan en todo el mundo occidental, por lo menos, que es nuestro mundo. Sabemos hoy de la cantidad importante, el contingente importante de colombianos que viven fuera de Colombia, de peruanos y ecuatorianos que viven en España, de mexicanos que viven en Estados Unidos, bueno, en fin, de chilenos, uruguayos, argentinos que viven en Alemania, y así. Esa característica que para mí es uno de los rasgos definitorios del perfil del mundo occidental actual, nuestro, este movimiento constante e incesante de gente de un lado a otro que se mueven, no por razones turísticas, por cierto, porque eso es otro fenómeno que no es el caso acá, sino que se mueven por razones políticas fundamentalmente, está cambiando la faz del mundo. Y sobre todo en lo que a nosotros nos corresponde, en el mundo hispánico, es decir, el mundo que tiene como lengua el español, esto es una situación, este movimiento inmenso de contingentes poblacionales de un lugar a otro, esta situación va a tener consecuencias en el futuro importantes desde el punto de vista cultural y lingüístico de los pueblos que hablan español o variedades del español. Así que probablemente haya otros problemas o situaciones mundiales muy importantes en este momento, como las cuestiones de la paz y la cuestión nuclear y el problema del medio ambiente y la cuestión del calentamiento del planeta y todas esas historias que sí, por supuesto, son importantes, pero desde el punto de vista más humano, más cercano, más encarnado, digamos, en nosotros mismos, este problema de las migraciones es realmente complejo y los estados deben dar una solución a esto. Tienen los estados, sobre todo los estados que reciben, como la Unión Europea, por ejemplo, empiezan a tener políticas porque ya no pueden no tener políticas, porque es tan fuerte la situación y tan importante. La gente sus gentes, lo más terrible es que cuando esa gente son la gente joven, eso es una catástrofe para cualquier país. Pero por eso digo, el Estado que expele gente hacia afuera, peor si son jóvenes, tienen que tener políticas para tratar de retener de alguna manera ese tesoro que es su población y no permitir que se vaya. Bueno, nosotros hemos hablado de el problema del contacto. El problema del contacto, a mí me gusta explicarlo en base a este esquema que no sé si se verá desde ahí. Se ve. Este es un esquema del cambio lingüístico y del contacto lingüístico. Para tratar todos estos fenómenos de contacto cultural lingüístico, a mí me gusta mostrar este esquema. Esto significa el contacto, que es la categoría más general, de donde tenemos que partir. El contacto produce variación, que acá está ejemplificado, mostrado como VA, variación, y la variación a su vez produce en el futuro, podría llegar a producir en el futuro un cambio lingüístico o cultural. El contacto es el contacto lingüístico-cultural entre dos pueblos, entre dos lenguas, entre dos variedades. Como sabemos, el contacto produce variación en la situación que estaba establecida antes del contacto. Entonces, en un momento determinado,
existen dos formas distintas de decir lo mismo, digamos así. Dos formas distintas de decir lo mismo, y ese es el momento de la variación. Ese es el momento de la variación. El hablante en esa situación de contacto, en esa situación, va a tener dos posibilidades de decir la misma cosa, más o menos en ese sentido. Una de las formas proviene de su cultura anterior, de su lengua anterior, de la lengua que estaba en ese lugar, y la otra, que le llamo la forma nueva, tanto cultural como lingüística, es la que aporta el contacto. Entonces, va a haber una rivalidad en un momento entre las dos formas, que es el momento de la variación. Eso se aplica, este paso del contacto y variación se aplica a la cuestión lingüística y se aplica a la cuestión cultural también. Supongamos un fenómeno típicamente cultural, antropológico, como podría ser, por ejemplo, una tradición determinada en la culinaria, de cocinar algo, por ejemplo. En el lugar donde va a venir la nueva gente, donde se va a fincar la gente que llega desde otro lugar, se cocina ese alimento de una manera determinada. Muy bien, pero la gente que viene y se afinca ahí, cocina ese mismo alimento de otra manera. Entonces, va a haber dos posibilidades para hacer eso en el grupo, digamos así. La vieja, la que estaba, y la nueva, que es la que trae la gente que se afinca en ese lugar. Va a haber en ese momento variación. Finalmente puede haber un cambio, y entonces la vieja forma de hacer ese alimento puede cambiar y puede aceptarse la nueva forma, que es la que trae el pueblo que se traslada. Esa es la nueva forma. Supongamos otro ejemplo, en América de tipo antropológico, no lingüístico, que siempre es un poquito más sencillo de explicar. Supongamos en América Latina la fiesta hacia el fin de año, normalmente en América Latina hasta los años 40, 50 del siglo pasado, la Navidad era una fiesta que se festejaba relativamente poco y se festejaba con mucho ahínco y mucho fervor, y era mucho más conocida la fiesta del 6 de enero, que era la fiesta de los Reyes Magos. Sin embargo, en un momento determinado, y a partir, por supuesto, del contacto e influencia de Estados Unidos, básicamente de la cultura sajona, se impone una nueva forma, que es el festejo de la Navidad, tal como lo conocemos ahora, con los árboles de Navidad y todo lo demás, y como que se va olvidando el festejo tradicional, viejo, que era el de los Reyes Magos del 6 de enero, que era cuando los niños recibían los regalos, etc. En resultado, en este momento hay variación, porque hay gente que festeja la Navidad y festeja a los Reyes, y da regalos en la Navidad y da regalos a los Reyes. La tradición cultural hispánica vieja, antigua, es la de los Reyes. La nueva, la que viene por el contacto de alguna manera, es la de la Navidad. Entonces, hay un momento que la gente no sabe, es el momento de la variación, donde no se sabe si hay que hacer una cosa, hacer la otra, o hacer las dos, que es lo que normalmente se hace. Y finalmente eso, dentro de un tiempo, probablemente produzca un cambio y se establezca otra manera. Eso, desde el punto de vista lingüístico y cultural, se lo puede